Shalom, shalom, bienvenidos. Es conocida la festividad de Hanukkah y la gente tiene sus ideas en la cabeza acerca de la misma. Vamos a ver hoy cuestiones que probablemente no están en esas ideas que la gente tiene en la cabeza en Hanukkah. Probablemente, pues son las historias que no se suelen contar. Son las historias reales que a la gente parece que no les gusta porque le falta magia, le falta superstición, religión, mística. Pero son las historias reales, las historias espirituales, las historias ciertas. Vamos a comenzar con lo que dice el Talmud, en el Masejet Shabbat, el Tratado de Shabbat, en la página 21, folio B. Acá lo tienen ustedes, lo voy a ir leyendo y traduciendo. Como sabemos, el Talmud está en arameo y en hebreo, depende de qué párrafo se esté leyendo. En este caso hay una pregunta en arameo acá, donde dice Mai Hanukkah, que Hanukkah de Tanu Rabanán enseñaron los maestros, los sabios. En el 25 de Kislev es la festividad de Hanukkah y se encienden las velas durante 8 días y nos cuentan por qué ingresaron los, acá dice Yevonim, que son los griegos, pero en realidad son los de cultura helénica, eran seleucidas, sirios, de cultura helénica. Ingresaron, vamos a llamarlos los griegos al templo y allá impurificaron sus aceites con los que se encendía la menorá, por ejemplo. Y que cuando el gobierno de la casa de los Hashmonaim, también conocidos como Macabeos, vencieron, revisaron y no encontraron más que un frasco, una vasija de aceite que tenía puesta sobre ella el sello del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Y esa vasija solamente contenía aceite como para encender la menorá un día. Pero ocurrió un nes, un milagro, y fue prendida durante 6 días la menorá. Al año siguiente fue decretado, fue decidido hacer una festividad de alegría, de agradecimiento, de alabanzas al Eterno. Al Eterno. Muy bien, cuando vemos este pequeño párrafo, no hay mucho más, ni en el resto del Talmud tampoco, no abunda el tema, nos encontramos con que hace un pequeño hincapié en un rengloncito nomás en el tema de el frasco de aceite de olivo puro del que se usaba en el templo con el sello del Kohen Gadol, una sola vasija que servía para encender la menorá para un día, pero que pudo estar encendido 7 días más, en total 8, como el tiempo necesario para poder tener el nuevo aceite, el aceite que podía encender las velas, las luces de la menorá. Así pues, acá se hace una exaltación breve, minúscula, al milagro de Hanukkah del aceite. No se habla de guerras, no se habla del heroísmo, no se habla de la valentía, no se habla de los fracasos que hubo. Apenas si se menciona la casa de los Hashmonaim. Eh, Ni siquiera la palabra guerra está. Vencieron a quien podían ser en las elecciones o vaya uno a saber. Es como que querían hacer desaparecer una historia que por ahí se conocía, por ahí no, pero esa historia, ¿cuál es? La historia es la que cuenta, por ejemplo, el libro de los Macabeos, o la que cuenta el famoso historiador Flavio Josefo, historiador judío que trabajó por los romanos, no importa ahora el caso, pero son libros históricos, tanto el de Macabeos, que no lo encontramos en el Tanaj ni en la Biblia de los protestantes, lo encontramos en la Biblia católica, ellos lo asumieron como parte del canon de su Biblia, pero el Tanaj no forma parte del Tanaj Macabeos. Es un libro histórico, es un libro de judíos, hecho por judíos, para judíos, pero no es un libro bíblico en el sentido judío. Está el libro de Josefo, como les dije, Antigüedad de los Judíos, que vamos a ver una copia online de un archivo online. Ahora les muestro y vamos a comenzar con lo que dice el libro de los Macabeos. Está el 1 y el 2, hay hasta 4 libros de los Macabeos. Se cuentan historias similares en el 1 y el 2. Se los digo rápidamente. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a ver. Esperen un segundito. Estamos acá.
Vamos a ver este que tiene la historia más fácil. El Espíritu de Dios poseyó a Yehuda Maccabí y a sus hombres y rodearon la ciudad, le pusieron sitio y al templo y rompieron los altares de los dioses falsos que los gentiles enemigos de Dios pusieron en las afueras de la ciudad y luego purificaron el templo de Dios, hicieron un altar en el templo de Dios nuevo y sacaron fuego de unas piedras que recolectaron de allá, e hicieron los korbanot, las ofrendas a Dios, al cabo de 2 días, de 2 años, perdón. Y después, ¿qué hicieron? Hicieron la ofrenda del incienso y prepararon las luces, las lámparas y pusieron los panes de la preposición en la mesa de Dios. Y cuando terminaron con todas estas preparaciones de dejar ordenado, listo el templo del Eterno, cayeron sobre sus rostros, la manera como, digamos, los musulmanes rezan hoy en día, era una manera que se hacía en el templo de los judíos también, y pidieron misericordia al Eterno, y le dijeron, oh Dios, escúchanos, gracias por salvarnos, etcétera, y si pecamos, etcétera. Y la gente hicieron una fiesta de 8 días, como los días de Sukkot. Y hicieron un recuerdo por los días de antaño que no pudieron festejar las fiestas de Sukkot, porque andaban escondidos en las cuevas y entre las montañas. Era la guerra de guerrillas contra el imperio que las había conquistado. Y tomaron los Arbat Minim, como igual que en Sukkot, e hicieron cantos y alegrías y alabanzas y agradecimientos a Dios, que les dio la oportunidad de tener esta salvación y de poder purificar el templo. Y se pasó la voz por todas las ciudades de Yehudá, en la provincia de Judá, para hacer una festividad año a año. Y después sigue la historia. Una historia muy interesante. Esto está en el libro de los Macabeos, capítulo 10. Una historia muy interesante que luego les voy a contar un poquito más. Pero cuando vemos la historia de los Macabeos, no vemos nada del aceite, apenas se menciona que prepararon las Nerot acá. O sea, aceite, que yo me acuerde, no leí en ningún lado que dijera la palabra Yemen, aceite, nada. Acá, arriba, cosas que no leímos en los capítulos anteriores, hablaba de guerras, de cómo tuvieron que hacerse valientes, los débiles contra los fuertes, los pocos contra los muchos, etcétera, cómo hicieron la guerra y vencieron, cómo echaron por un rato, ya viene lo que les voy a contar, echaron a los enemigos, purificaron el templo, no hay milagro de aceite. Decidieron hacer 8 días, como es la festividad de Sukkot, 7 días Sukkot, al octavo Shmini Atzeret, y hasta tuvieron los Arbat Minim, las 4 especies vegetales que se usan en Sukkot, hicieron las cosas similares a Sukkot, de las alabanzas, los rezos, la alegría, etc. Esto está en el libro de los Macabeos, el 2, el 1 dice algo parecido. Dice que antes no lo encontraba, pero lo tenía acá delante de los ojos. Dice, y levantaron las paredes del templo y limpiaron lo que habían impurificado y renovaron todo y pusieron la menorá en el lugar del templo, en el salón del templo, y pusieron el altar para el incienso y pusieron la mesa para los panes, hicieron el sacrificio, la ofrenda del incienso y la menorá, pusieron sus luces para ser encendidas en el templo y pusieron los panes en la mesa de proposición. O sea, tampoco menciona el aceite, menciona el día 25 de Kislev, el año en que fue, y que se levantaron, hicieron ofrendas al Eterno, y renovaron, inauguraron el altar en ese día, que, coincidencia, fue el mismo día que los gentiles lo habían impurificado 3 años antes. Y alabaron a Dios, y cantaron, y música y alegría, y se inclinaron, hicieron las alabanzas al Eterno, e hicieron una festividad otra vez me olvidé la palabra, la inauguración del altar durante 8 días. Recordemos que cuando fue inaugurado el primer altar ahí en el desierto, en el tabernáculo, también la fiesta duró 8 días. Así que los 8 días acá está siendo asociado directamente a la primera inauguración del altar que hizo Moshe en la época en que él vivía, a la salida de Egipto, 2 años después de la salida de Egipto, o
8 días como si fuera Hanukkah, una especie de Sukkot corrido un par de meses para adelante. Y había alegrías, y había alabanzas, y había agradecimientos, y sigue siguiendo los relatos. Y acá vienen otros relatos de cómo los gentiles quedaron, algunos asombrados con las victorias de los judíos y de la inauguración del templo, pero cómo las guerras continuaron, etc. Vamos a Antigüedad de los Judíos, escrito, como les dije, por Flavio Josefo, historiador judío, familia de Cohen, un hombre muy sabio, que tuvo que trabajar para los romanos mucho tiempo después de lo que pasó en las historias de los macabeos, mucho tiempo después, pero era un historiador y se basaba en fuentes, en documentos, en tradiciones, y tienen una historia similar. Esto está en español, está en, como ven, Internet Archive, es un lugar donde guardan cosas del pasado, pueden buscar, muy interesante. Hay libros, hay sitios web muy viejos, versiones antiguas de otros sitios web. Y acá vemos, bien rápido. Con todo poder se acercó a Jerusalén, encontró el templo desierto, las puertas incendiadas, el santuario invadido por las plantas. A la vista del espectáculo que ofrecía el templo, se lamentó en compañía de los suyos, eso Yehuda Maccabi. Vio el templo en ruinas, un desastre, y ordenó a algunos de sus soldados que atacaran los que estaban en la fortaleza, mientras él purificaba el templo. Después de purificarlo con sumo cuidado, colocó vasos nuevos, el candelabro, una mesa, todo de oro. De nuevo suspendió velos. Además, luego de demoler el ara de los sacrificios, o sea, el altar que usaron para la idolatría, construyó una nueva de piedra, no cortado con hierro, y el día 25 de Kislev encendieron las luces del candelabro. El incienso, un gran altar, colocaron los panes sobre la mesa. Esta historia ya la vimos, es la que estaba contando. El libro de los macabeos, tal cual, da algún detallito más, quizás estaban las plantas, habían invadido el templo, la guerra seguía, da algunos detalles más, es un libro de historia, lo cual confirma que el otro libro también es histórico. Esto se realizó el mismo día que 3 años atrás el culto sagrado había sido reemplazado por un culto impuro, ya lo leímos, adaptándose a las costumbres de otros pueblos. El templo que había sido estudiado por Antíoco permaneció en ese estado por espacio de 3 años, y etcétera, etcétera, etcétera. Y acá nos dice Judas, o sea, Yehuda celebró por espacio de 8 días la restauración de los sacrificios en el templo, sin omitir señal ninguna alegría, ofreció a sus compatriotas magníficos y espléndidos sacrificios, honrando a Dios con himnos y salmos. Fue tan grande el gozo por la restauración de los ritos y por la libertad religiosa recuperada inesperadamente después de tanto tiempo, que establecieron por ley la conmemoración anual de la restauración del templo. Desde entonces hasta la actualidad celebramos lo que se llama fiesta de Hanukkah. Creo que se le da este nombre porque en forma inesperada lo hizo para nosotros la libertad. Hagaurim, fiesta de las luminarias, fiesta de Hanukkah. Y acá, mire lo que dice Flavio Josefo, que tiene un montón de datos, y sin embargo no sabía por qué se le llamaba fiesta de las luminarias. Dice: creo que se le da este nombre porque en forma inesperada lució para nosotros la libertad. O sea, da una interpretación simbólica de la luz, la libertad, la esperanza, etc. En vez de decir el frasquito de aceite que duró 8 días cuando tenía que durar uno. Qué raro que este hombre que no omite detalles, acá no sabe lo del frasquito. Esto fue escrito bastante antes que la historia que leímos al principio en Masejet Shabbat, donde se hablaba del aceite. Tanto en el libro Macabeos 1, 2, como en el libro de Flavio Josefo, como en otras fuentes, lo primordial es la victoria militar del pueblo judío. No, una parte del pueblo judío, pequeña, se alzó en armas contra los enemigos de Dios, contra los enemigos del judaísmo, contra los enemigos de los judíos, y lograron vencerlos por un tiempo, y los lograron echar por un tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los sabios en épocas del Talmud hicieron desaparecer de la memoria colectiva, en la medida de lo posible, las batallas, las guerras, la victoria, el éxito de las personas, y pusieron, en pocas letras, pero pusieron como principal el Paj Echad Shel Shemen, el frasquito de aceite? Cuando vemos en Mishneh Torah del Maimónides, acá nos cuenta, cuando fueron poderosos Israel, se fortalecieron, ganaron a sus enemigos, y los echaron, les ganaron. El día 25 del mes de Kislev, ingresaron al templo y no encontraron aceite puro en el santuario, solamente un frasco, y servía solamente para prenderlo el día, y prendieron las velas, y duraron 8 días, hasta que consiguieron el aceite nuevo 8 días más tarde. Un párrafo antes en Mishneh Torah, Maimónides, que recordemos fue después del Talmud, nos dice, es un párrafo antes, en la época
del segundo templo, cuando los reyes de Grecia, que ya dijimos que no eran griegos, igual decretaron decretos perversos contra Israel y querían hacer desaparecer el judaísmo y no les permitían estudiar Torah ni cumplir mitzvot y metían mano en su dinero y hacían cosas deshonestas con las chicas judías y entraron al templo y hicieron todo tipo de desastres adentro del templo, de impurificarlo y de poner porquerías, y fue muy terrible para los judíos y los presionaban, una presión muy grande. Entonces Dios se apiadó de los judíos y los salvó de manos de los malosos a través de los poderosos hijos de los Hashmonaim, los Kohanim Gedolim, sumos sacerdotes, muy raro esto, pero así está dicho, y estos sumos sacerdotes, con la ayuda de Dios, los mataron a los malos y salvaron a Israel de la mano de los malos, y pusieron como rey a uno de los Kohanim, y volvió el reino a Israel a ser de los judíos, no de los extranjeros, y fue un país, digamos, independiente 200 años hasta la destrucción del segundo templo. Como vemos, Maimónides, mucho tiempo después, nos menciona las guerras de los Hashmonaim al pasar, porque no hace hincapié, no es un libro de historia, es un libro de mitzvot, el Mishneh Torah. Nos menciona las guerras, nos menciona que se convirtieron en reyes, nos menciona que hubo un nacionalismo, digamos, no es históricamente correcto lo que dice Maimónides, o como un resumen puede ser, pero no es tal cual 200 años de independencia. Pero bueno, nos dice Maimónides que hubo guerras al pasar, pero lo dice, con la ayuda de Dios ganamos, los poquitos y débiles contra los muchos y malosos, les ganamos, y pudimos entrar al templo y el aceite. Maimónides pone las dos, la historia histórica y pone la historia de los sabios. Pero vuelvo a decir, ¿por qué fue que los sabios hicieron querer desaparecer de la memoria las victorias militares? Hay varias respuestas, les voy a dar dos. La primera, cuando los sabios tuvieron que decidir qué se estaba festejando en Hanukkah, la gente ya lo festejaba, no iban a sacar la fiesta de Hanukkah, sabían que tenía que ver con haber echado a los malosos, haber devuelto el judaísmo a los judíos, sabían que tenía que ver con haber retomado el templo, todo eso se sabía, era una fiesta que se festejaba, no era un invento que hicieron los sabios, no era una fiesta moderna, ya tenía 300 años esa fiesta, pero, o más de 300 años, o por ahí, los sabios dijeron, acabamos de perder una guerra tremenda contra los romanos. Ya no eran los griegos, ahora eran los romanos. Acabamos de perder esa guerra de forma tremenda. Hubo montones de muertos, destrucción, expulsados como esclavos. Fue espantoso. 70 años antes había sido la destrucción del segundo templo. Muertos, esclavos, expulsados, destrucción, desastres. También contra los romanos. También por haber intentado librarse de ellos de forma violenta, con guerras, con revolución, porque queríamos la independencia y se conseguía de la manera que se consiguen las independencias, cuando no es por las buenas. Y entonces dijeron los sabios, si seguimos teniendo en nuestra memoria aquel éxito, que fue parcial, aquel éxito de Yehuda Maccabí, que logró recuperar el templo y echar a los malos y encender la menorá y etc., las nuevas generaciones van a querer seguir haciendo la guerra de independencia y ir por la forma de las armas y tratar de seguir luchando. Y ya tuvimos el desastre recién con la revolución de Bar Kokhba. El desastre cuando fue la guerra de los judíos, allá por el año 70, o sea, 70 años antes. Otros desastres que hubo en el medio. No podemos seguir viviendo desastres en desastres por una independencia nacional que no vamos a conseguir en este momento. Ya estamos en el exilio, ya fue destruido el segundo templo, es un desastre tras otro que no podemos seguir tolerando. Qué bueno, les agradecemos a los macabeos su éxito, lo vamos a poner en una oración, lo vamos a mencionar, pero las nuevas generaciones se tienen que criar con otra idea, de llegar a una independencia ahora espiritual, que nos dejen vivir, que podamos seguir teniendo nuestra independencia espiritual. La tierra de Israel ya fue conquistada por los romanos, le pusieron el ignominioso nombre de Palestina, estamos hablando después del año 135 de la era común. No sé, nos arruinaron todo Jerusalén, le cambiaron el nombre también. No dejan que los judíos andemos por Judea, hay algunos pocos, pero no dejan que los restos estemos. Nos persiguen por todas partes del reino de los romanos, que era enorme el imperio. Por tanto, las nuevas generaciones que se eduquen con esta historia, la del aceite,
que probablemente fue verdad, pero que no era lo importante lo del aceite. Lo importante era la victoria militar, recuperar la patria, recuperar la independencia, recuperar el templo. Lo del aceite era un pequeño milagro entre tantos enormes milagros que hubo. Pero vamos a centrarnos en el milagro del aceite, para que la gente festeje Hanukkah con este sentido. No vamos a hacer desaparecer las victorias militares, etcétera, van a seguir estando. Los libros no fueron eliminados, siguen existiendo, siguieron existiendo, las historias se siguen contando, se sabe quiénes son los personajes, pero se fue borrando para dejar como principal lo del aceite, y por eso encender la menorá y cantar las cancioncitas de Hanukkah y comer las cosas con aceite se volvió el folclore habitual, dejando de lado lo nacionalista. Vemos, por ejemplo, Maimónides, que tenía idea de las guerras, etcétera, y menciona las dos, pero no hace hincapié en la guerra, porque seguíamos en el exilio. Llegó el siglo XX y el nuevo renacimiento del sionismo y las posibilidades de que pudiéramos volver los judíos a la tierra judía, a la tierra de Israel. Y ahí, por ejemplo, el Rav Kook, gran rabino, grande del siglo XX, Rav Kook, dijo, es hora de que volvamos a contar con confianza y con ganas las historias de los macabeos, pero la historia completa, que incluye, lo que cuenta el libro de los macabeos, el libro de Josefo, que la victoria de Yehuda fue muy importante, se recuperó el templo, se prendió la menorá, etc. El aceitito duró 8 días, todo lo que ustedes quieran, pero esa victoria fue parcial porque los de cultura griega pronto volvieron a dominar. La verdadera victoria se obtuvo 20 años después, cuando un hermano de Yehuda, Jonathan, se preparó bien para hacer una buena estrategia, con calma, con estrategia, con método, con lo que no hizo Yehuda. Y Jonathan, que ni se lo menciona, pobre, está ahí escondido, fue el que obtuvo la verdadera victoria 20 años después de los sucesos que se festejan de Hanukkah. Historias que no se cuentan, historias que están ahí pero que no se cuentan. Vaya uno a saber por qué. Y ahí sí fue cuando se puso un gobierno más o menos fuerte de la familia de los Hashmonaim, de los Macabeos. Y este es otro de los motivos por los cuales los sabios también quisieron silenciar el tema de los Macabeos. Uno, dijimos, para que el espíritu de rebeldía nacionalista no esté prendido, sino que esté prendido el espiritual, la llama, la libertad, la esperanza. Mientras estuviéramos en el exilio no podríamos hacer muchas cosas para volver a tener nuestro nacionalismo, nuestra patria, en la tierra patria, etc. Para que el nacionalismo fuera espiritual hasta que fuera posible. Por eso en el siglo XX, cuando fue posible, Rav Kook dijo, es hora de que volvamos a contar esta historia como es, para que todo el mundo la sepa. Nunca fue ocultada del todo. Nunca fue silenciada. Tenemos que saber quiénes fueron Bar Kokhba realmente, cómo murieron los alumnos de Rabbi Akiva realmente, qué pasó con los macabeos realmente. Es hora de que lo sepamos, porque la tierra de Israel va a ser conquistada como aquellos héroes intentaron hacerlo y lo lograron. Y va a ser diferente que aquella época, que aquella vez, porque se supone que fuimos aprendiendo de los errores y el largo exilio nos enseñó a que lo espiritual debe primar no solamente el mensaje nacionalista y de que por la guerra vamos a conseguirlo. Estaba diciendo, el segundo motivo por el cual los sabios quisieron callar a los macabeos es, estos macabeos eran Kohanim, sacerdotes, y no tienen derecho, ellos no tenían derecho a ser Kohen Gadol. Era otra la familia del Kohen Gadol, y sin embargo asumieron el cargo de Kohen Gadol de su familia, y aparte asumieron el cargo de la realeza, cuando la monarquía pertenece a la familia del rey David, que no era la de ellos. Y siguieron siendo reyes, y al cabo de un tiempo empezaron a hacer las cosas que cuando a uno se le sube el poder a la cabeza empieza a hacer cualquier disparate. Y empezaron a hacer cualquier disparate, y ellos que lucharon contra el helenismo, muchos de ellos terminaron helenizándose, sus nombres lo indican también más adelante, sus costumbres lo indican, su abandono de ciertas costumbres judías, y ahí empezó todo tipo de desbarajustes, que hasta el final fueron invitados los romanos a venir para ser de árbitros y mantener el orden, y fueron los que luego hicieron que el desbarajuste fuera peor, conquistaron Judea, destruyeron, etc. En definitiva, las historias que hay en Hanukkah que se cuentan muy lindas, muy románticas, muy simpáticas, son todas muy lindas, pero son la historia que se debieron contar durante el exilio. Ahora que el exilio ha terminado o está terminando y que debemos luchar con poder para obtener la libertad no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad, es bueno que las historias, que no son inventos, son historias, sean contadas, se conozcan los detalles, tanto de los éxitos como de los fracasos. Sean los fracasos de que la guerra no se venció, sino que fue unas pequeñas batallas que se vencieron y se logró conquistar de vuelta el templo, pero mientras la guerra seguía, y luego el fracaso, y luego el éxito, y luego el fracaso, y cómo ese éxito motivó a que hubiera guerras que después fracasaron, por más que fueron exitosas. O sea, conocer la historia completa, ver los cambios que se van sucediendo,
no dejarse llevar por las impresiones, ni por los lindos mensajes, ni por otras cosas, sino por el anhelo de conocer la verdad, estudiar la verdad, saberla, para poder llevar a cabo nuestra misión en este mundo. Hay que seguir encendiendo las velas de Hanukkah, por supuesto, los 8 días, ser muy felices, comer las cosas que a uno le gusta en Hanukkah. Si uno se cuida el aceite, no hay obligación de estar comiendo cosas aceitosas, pero lo importante es poder seguir trayendo luz a este mundo, luz a nuestras vidas. Supongo que les pueden quedar dudas, consultas, sugerencias, bienvenidas. También el apoyo económico, difundir, darle like, y todas esas cosas que se dicen. Si llegaron a este largo video, les agradezco, y si no llegaron, les agradezco hasta donde hayan llegado. De mi parte, Shalom y bendiciones y Hanukkah Sameach.